Las páginas de Sociedad celebran sus galas benéficas y eventos para recaudar fondos en museos, pero algunas de las mujeres más elegantes de la historia amasaron sus fortunas con empresas criminales tan elaboradas que harían sonrojar a delincuentes curtidos. De hecho, estas aristócratas convirtieron su privilegio en un arma, utilizando vestidos de alta costura y reputaciones filantrópicas como disfraz para esquemas financieros que manejaban cientos de millones. Y mientras la policía se centraba en los delitos callejeros, estas depredadoras de alta cuna actuaban sin castigo desde áticos y clubes de campo, manipulando sistemas pensados para resguardar a los adinerados. Sus tácticas iban desde conspiraciones sofisticadas de evasión fiscal hasta el despilfarro descarado de fondos públicos, demostrando que el crimen de cuello blanco se vuelve infinitamente más rentable cuando lo practican quienes almuerzan con jueces y pasan vacaciones con políticos. Hoy les contamos cómo sus historias ponen al descubierto el modo en que el estatus social puede elevar la avaricia común a verdaderas obras maestras del delito. Imaginen un mundo donde las fresas del desayuno deben cortarse en trozos idénticos, donde las sábanas de la cama valen más que un sedán familiar y donde los billetes de dólar se planchan antes de rozar sus dedos manicureados. No era una fantasía, sino la rutina diaria de Leona Helmsley, que realizaba inspecciones matutinas con guantes blancos mientras la llevaban de una propiedad a otra en un Rolls Royce conducido por un chofer y valorado en $350,000. Desde su ático de 9 habitaciones en Central Park, llamaba a las cocinas de los hoteles con órdenes impartidas como comandos militares, despidiendo a chefs por fallos imperceptibles para el ojo humano normal. Su personal ideó sistemas de alerta elaborados, con señales rojas que se extendían por los pasillos de servicio como un desastre nuclear inminente, provocando limpiezas frenéticas antes de sus temidas revisiones. La mujer que valía $5,000 millones llegó a pasarse 2 horas regañando a una housekeeper por dejar un solo polvo bajo un jarrón de la dinastía Ming. Todo ello luciendo un traje Chanel de $4,000 que no contenía ni un hilo de decencia humana. En este episodio de All Money Allure, desentrañamos cómo la hija de un sombrerero se convirtió en la multimillonaria más temida de América, al tiempo que redefinió los límites superiores del lujo y la guerra psicológica. Leona Helmsley poseía el Empire State Building, pero no pudo resistirse a robar 3 sujetadores de $40 en una tienda departamental. Controlaba 23 hoteles de lujo, pero exigía que el personal planchara sus billetes de dólar antes de entregárselos. Desde su ático de 9 habitaciones en Central Park, telefoneaba a las cocinas de los hoteles para reclamar fresas cortadas con precisión milimétrica, devolviéndolas si no tenían el tono rojo exacto. Todo mientras se relajaba en un albornoz de hilo de oro valorado en $15,000, bajo obras de arte prestadas de la suite presidencial de su hotel. La emperatriz de $5,000 millones, que proclamó famosamente «Solo la gente pequeña paga impuestos», mantenía un catálogo de 700 páginas con infracciones de los empleados, documentado meticulosamente junto a su escritorio antiguo de $800,000, donde firmaba despidos con una pluma engastada en diamantes. Su collar de diamantes de $5 millones necesitaba su propio guardia armado, pero ella estallaba si las housekeepers usaban el pulimento para muebles equivocado de $4. Un ejemplo perfecto de cómo su despilfarro financiero solo era igualado por su mezquindad emocional. Mientras ordenaba a los contratistas instalar su suelo de mármol de $210,000 sobre la piscina de su mansión en Connecticut, se negó a pagarles la factura y le dijo a uno que mencionó a sus 6 hijos: ¿por qué no se abrochaba los pantalones? Así no necesitaría el dinero. En su armario para pieles de 30,000 pies cuadrados climatizado y protegido por un sistema de seguridad que costaba lo mismo que una casa suburbana, se probaba sables mientras tramaban nuevas formas de intimidar a los 5,000 empleados cuyas vidas pendían de sus uñas perfectamente cuidadas. Hasta su perro maltés, Trouble, vivía mejor que la mayoría de los americanos. Comía platos preparados por chefs en un cuenco Tiffany de $4,000,
Mientras Leona despedía a trabajadores de la cafetería por servir verduras 2 minutos sobrecocidas en su Helmsley Palace Hotel de $42 millones. El abogado Alan Dershowitz observó horrorizado cómo ella destrozaba una taza de té porque el agua rozó el plato, y luego obligó al camarero tembloroso a arrodillarse para suplicar por su trabajo de salario mínimo, desvelando cómo su traje Chanel de $4.000 no albergaba ni un hilo de decencia humana. Sus $30 millones anuales no lograron comprarle autoconocimiento, ya que la dueña de 16 millones de pies cuadrados de bienes raíces en Manhattan pasó 2 horas reprimiendo a una housekeeper por obviar un solo polvo bajo un jarrón de la dinastía Ming. La reina del mal se desplazaba entre propiedades en un Rolls Royce conducido por un chofer y valorado en $350.000. Pero una vez se detuvo para gritarle personalmente a un empleado de una tienda por lavar mal la acera. Su ritual matutino e infame consistía en llamar a los gerentes desde su teléfono de hoja de oro de $20.000 para exigir cifras de ocupación, seguido de ejecuciones verbales si no cumplían las expectativas. Todo mientras se sentaba bajo un Renoir trasladado de una suite de hotel. Cuando su único hijo, Jay, murió de un infarto a los 42 años, ella echó a su vida, que aún lloraba su pérdida, de un apartamento propiedad de Helmsley apenas unas semanas después del funeral, demostrando que las vistas de $1 millón no mejoraban en absoluto su mundo emocional. La mujer que se gastó $75.000 en una juerga de compras en Cachemira insistía en que se secaran y reutilizaran las bolsitas de té usadas en las cafeterías del personal, lo que dejaba claro que ninguna fortuna podía curar su tacañería psicológica. Detrás de las fachadas de mármol de su imperio hotelero, Leona cargaba millones en gastos personales a las cuentas de la empresa. La reforma de su baño por $1 millón, el reloj de plata de $45.000 y las sábanas de cama hechas a medida por $6.000 convirtieron los libros contables corporativos en la lista de compras más cara de América. Al amanecer de 1988, los fiscales federales descubrieron esta costumbre, que al final demostró que la mujer valorada en cientos de millones había estafado a los contribuyentes en $4 millones, algo así como si un multimillonario robara calderilla, pero cometiendo delitos graves para conseguirlo. Su bañera chapada en oro, comprada con fondos de la compañía y equivalente al sueldo anual de 5 americanos medios, pronto se cambiaría por la ducha de una celda de prisión, cerrando un ciclo de ambición americana tan desmedido que solo volviendo a la pequeña sombrerería de Brooklyn 60 años antes se podía entender esa avaricia tan espectacular. La futura reina de la maldad llegó al mundo como Lena Mindy Rosenthal el día de la independencia de 1920, saliendo a un Brooklyn de la era de la depresión, sin nada de la riqueza que acumularía después, pero con toda la determinación despiadada que la impulsaría, desde hija de un sombrerero hasta multimillonaria infame. Su padre, Morris, hacía sombreros para la clase trabajadora de Brooklyn en una tiendecita que generaba justo lo suficiente para que la joven Lena resentiera los $60 de alquiler mensual, sembrando las semillas de una obsesión por la riqueza que duraría toda su vida. La pequeña Lena durmió en un cajón de cómoda durante sus primeros años. La mujer que más tarde insistiría en sábanas de $6.000 empezó la vida sin ni siquiera una cuna decente. Una historia de origen que ella ocultó con esmero, bajo relatos inventados de una infancia refinada. La lucha de la familia Rosenthal contra la pobreza de la era de la depresión estaba dirigida por la madre de Lena, Ida, que combatía la suciedad del hogar con un fervor casi religioso, programando sin saberlo a su hija con estándares obsesivos de limpieza que después aterrorizarían a miles de camareras de hoteles. La joven Lena observaba los patrones económicos del barrio con atención aguda, forjando un entendimiento temprano de la economía inmobiliaria que guiaría su imperio de miles de millones, aunque desde luego no su compasión por los demás en situaciones difíciles. Su educación en el Abraham Lincoln High School terminó pronto.
La futura emperatriz del sector inmobiliario encontró la enseñanza tradicional demasiado banal para sus ambiciones, abandonándola para dedicarse al modelaje, mientras calculaba márgenes de beneficio potenciales tras su sonrisa lista para la cámara. Un breve paso por el Hunter College confirmó su sospecha de que triunfar por méritos propios tomaría demasiado tiempo, como admitió después a colegas que se fue en su segundo año, porque había formas más rápidas de alcanzar el éxito que la educación formal. Su primera reinvención implicó dejar atrás a Lena Rosenthal por Leona Roberts. Su nombre recién sofisticado le consiguió trabajos de modelo con cigarrillos Chesterfield, donde embolsaba $75 por sesión, mientras perfeccionaba la sonrisa que después adornaría sus famosos anuncios de hoteles. A los 19, se casó con el abogado Leo Panzer, una unión que dio como fruto a su único hijo, Jay, y 7 años de estabilidad antes de que la ambición de Leona superara sus instintos maternales, llevando al divorcio y a su primer contacto con el mundo inmobiliario a través del reparto de propiedades. Su segundo esposo, el ejecutivo del sector de la confección, Joseph Lubin, supuso otra mejora calculada en estatus social y nivel de ingresos, aunque esta unión también se desmoronó bajo el peso del deseo insaciable de Leona por algo con más ceros en el patrimonio neto. 2 veces divorciada a los 40 y necesitando independencia económica, Leona se presentó en 1962 en la prestigiosa firma inmobiliaria de Nueva York, Pease & Elliman, sin ninguna experiencia, pero con una audacia infinita. Se habló hasta conseguir un puesto de recepcionista, mientras se prometía en privado dominar el sector. Su talento natural para las ventas surgió de inmediato al ascender de contestar teléfonos a vender apartamentos en cuestión de meses. Su confianza agresiva y su aspecto impecable resultaron irresistibles para clientes adinerados que veían su ambición como algo encantador en vez de aterrador. Se gastó $30,000, una fortuna astronómica en los 60, en clases de dicción para borrar su acento de Brooklyn, consultas de moda para pulir su guardarropa profesional y socialización estratégica para colocarse cerca de la élite inmobiliaria de Nueva York. En 7 años, Leona se transformó en la agente inmobiliaria más productiva de Manhattan, ganando comisiones que superaban los $400,000 por trimestre, lo suficiente para financiar su siguiente reinvención como propietaria de Sutton & Town Residencial. Su especialidad consistió en transformar edificios de apartamentos con alquiler controlado en cooperativas de lujo, una práctica controvertida que desplazaba a los inquilinos de toda la vida, pero que generaba millones en ganancias. Esto le enseñó a Leona que el malestar ajeno podía resultar excepcionalmente rentable. Las elegantes tarjetas de visita que repartía en los círculos elitistas de Manhattan ocultaban la determinación implacable que se escondía tras su imagen cuidadosamente pulida. Sus colegas destacaban su extraordinaria capacidad para mantener una actitud amable mientras se involucraba en las prácticas comerciales más despiadadas. Sus impresionantes cifras de ventas llamaron la atención en todo el sector, incluido el del magnate inmobiliario casado Harry Hemsley, cuyos vastos bienes incluían más de $4,000 millones en propiedades de Manhattan, una fortuna que hacía que los logros de Leona parecieran calderilla. Su química profesional pronto trascendió los negocios, con Harry reconociendo en Leona esa ambición despiadada que había impulsado su propio éxito. Mientras ella observaba su extenso portafolio inmobiliario con un hambre apenas disimulada, su matrimonio de 33 años representaba solo una cláusula incómoda en un contrato pendiente de renegociación. Harry Hemsley dejó a su esposa de 33 años en 1971, allanando el camino para su boda con Leona el 8 de abril de 1972, fusionando su portafolio inmobiliario de $4,000 millones con su ilimitada capacidad para aterrorizar a los empleados. Su luna de miel duró unos 3 días laborables antes de que Leona empezara a reorganizar la división de hostelería de Harry, convenciéndole de que comprara el Hotel Saint Moritz, que iba mal, como su laboratorio personal para perfeccionar técnicas de gestión basadas en el miedo. Los empleados del hotel desarrollaron un sistema de alertas elaborado,
comparable a los protocolos de defensa militar. Frases en código como «alerta roja» o «la reina se acerca» se propagaban por los pasillos de servicio, provocando limpiezas frenéticas y cambios de flores antes de sus temidas inspecciones. La pareja amplió sus posesiones con rapidez, con Leona insistiendo en que su nombre figurara en los edificios con letras doradas un 20% más grandes que las de Harry. Una sutil manifestación arquitectónica del equilibrio de poder que se inclinaba en su matrimonio. Su joya de la corona, el edificio New York Central de 1926, un hito histórico, sufrió una renovación de $42 millones y reabrió como el Hotel Helmsley Palace, con Leona eligiendo cada tela, accesorio y uniforme del personal, mientras vetaba a empleados que no mostraban suficiente terror en las entrevistas. Leona cultivó su personaje de reina mediante una campaña publicitaria de $1 millón en la que aparecía con trajes de diseño sobre fondos del Hotel Palacio. Mirando imperiosamente a la cámara mientras prometía: «Es el único palacio del mundo donde la reina hace guardia». Detrás de esta imagen meticulosamente elaborada se escondían prácticas de gestión cada vez más extravagantes. En una ocasión, ordenó reimprimir todos los menús del restaurante del Helmsley Palace porque la tipografía le parecía demasiado masculina, lo que costó miles de dólares, mientras exigía a los empleados que reutilizaran las grapas para ahorrar dinero. Su método de inspección hotelera implicaba guantes de algodón blanco que arrastraba por las superficies mientras mantenía contacto visual con el personal tembloroso, visitando a veces habitaciones de huéspedes a las 3 de la mañana para asegurarse de que no se había acumulado polvo desde la limpieza del día anterior. Antiguos empleados contaban cómo Leona supervisaba las operaciones de la cocina del hotel con precisión militar, devolviendo una vez una taza de té 4 veces seguidas porque no estaba lo bastante caliente. Mientras recortaba simultáneamente los presupuestos de comidas del personal hasta niveles que obligaban a los trabajadores de la cafetería a reutilizar bolsitas de té. El salario anual de $35.000 que ofrecía para puestos ejecutivos venía con requisitos no escritos, como disponibilidad las 24 horas, lealtad absoluta y disposición a soportar arrebatos impredecibles. Los paquetes de beneficios no incluían cobertura de salud mental, a pesar de la evidente necesidad. A medida que la salud de Harry empeoraba a lo largo de los años 80, el poder de Leona crecía en sentido inverso, con los ejecutivos veteranos de Helmsley viéndose marginados o despedidos, reemplazados por individuos cuya principal cualificación era una obediencia inquebrantable. El restaurante del Helmsley Palace, Vivaldi, se ganó una reputación por su excelente cocina y su terrorífica imprevisibilidad. Los comensales podían presenciar cómo Leona reprendía públicamente a los camareros por infracciones como servir agua con burbujas insuficientes o caminar con demasiado ruido sobre su alfombra importada de $40.000. La tragedia personal golpeó en 1982 cuando su único hijo, Jay, murió de un ataque al corazón a los 42 años. Leona respondió haciendo limpiar su oficina antes del funeral y sirviendo papeles de desahucio a su viuda en cuestión de semanas. Su imperio en expansión requería una residencia adecuadamente real, lo que llevó a la compra de Danelan Hall, una mansión de 28 habitaciones en Greenwich sobre 40 acres, con múltiples piscinas, un cine y jardines formales que Leona empezó a renovar con fondos corporativos. La renovación de la mansión sería su ruina cuando los contratistas, frustrados por su negativa a pagar las facturas a pesar de instalar accesorios de baño de oro a 30 veces el coste del hardware estándar. Documentos financieros filtrados al New York Post revelaron millones en gastos personales fraudulentamente cargados a las empresas de Helmsley. Esos documentos filtrados llamaron la atención de fiscales ambiciosos, entre ellos el futuro alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, que inició una investigación sobre lo que resultaría ser el caso de fraude fiscal más glamuroso de Estados Unidos. Mientras los investigadores se acercaban, Leona conservaba su altiva imagen pública, saliendo en anuncios de televisión como la perfeccionista exigente de los hoteles,
al tiempo que en privado intentaba alterar registros, intimidar a testigos y elaborar excusas complicadas para justificar la carga a cuentas corporativas de su soporte de papel higiénico de oro de $600. La mujer que una vez despidió a una limpiadora por no haber visto una sola mosca muerta detrás de una cortina, ahora se enfrentaba a la justicia, con un microscopio mucho más potente que sus famosos guantes blancos. Los recursos completos de investigación del Servicio de Impuestos Internos estaban a punto de desvelar lo sucia que se había vuelto la colada financiera de la reina. El juicio por fraude fiscal de Leona Helmsley en 1989 contó con el testimonio de 19 ex empleados en su contra. Cada uno relataba historias de crueldad tan espectaculares que los fiscales temían que los jurados las descartaran como exageraciones. La acusación armó una obra maestra contable que mostraba cómo había cargado millones en gastos personales a sus negocios, desde su colección de zapatos de $200,000, clasificada como gastos de uniformes, hasta su fiesta de cumpleaños de $60,000 para Harry, etiquetada como una reunión de negocios. Mientras los abogados de Harry lograban argumentar con éxito que su deterioro mental lo hacía inadecuado para el juicio, Leona se enfrentó a la justicia sola, enfundada en trajes de diseño que costaban más que el salario anual combinado de todos los del jurado. El momento definitorio del juicio llegó cuando la ex ama de llaves, Elizabeth Ball, testificó que Leona una vez declaró: «Solo la gente pequeña paga impuestos». 7 palabras que sirvieron de epitafio para su reputación y que los fiscales mandaron grabar en oro en las carpetas de pruebas. La estrategia de defensa de su equipo legal se centró en presentarla como una esposa devota que simplemente firmaba los documentos que su marido y asesores financieros le ponían delante. Una caracterización absurda que cualquiera que hubiera conocido su legendario control obsesivo reconocía al instante como ficticia. Tras un juicio de 8 semanas con 45 testigos y 2.000 pruebas que documentaban sus prácticas creativas de contabilidad, el jurado la declaró culpable en 33 cargos federales, entre ellos evasión fiscal, fraude postal y conspiración. Antes de la sentencia, Leona intentó humanizarse con donaciones benéficas, como un rescate de $10 millones para pensiones de supervivientes del Holocausto, esfuerzos que el juez reconoció al imponer aún así una pena significativa de cárcel. El juez John Walker la condenó a 4 años de prisión más 750 horas de servicios comunitarios y $7 millones en multas, un castigo que se rebajó en apelación a 19 meses, que empezó a cumplir el 15 de abril de 1992, Día de Impuestos. La prisionera federal 15.977 cambió su ático en Park Avenue por una celda de 6 por 8 pies en el campamento prisional federal de Danbury, Connecticut, donde su rutina diaria incluía limpiar baños. Un destino irónico para alguien que una vez había despedido a limpiadoras por usar agua a la temperatura equivocada. Sus compañeras de celda observaron sus dificultades para adaptarse a la vida en prisión, notando su actitud imperiosa persistente, mientras intentaba obtener un trato especial basado en su estatus anterior, peticiones que los funcionarios de la cárcel rechazaron consistentemente. Tras cumplir 16 meses, Leona salió en libertad en enero de 1994, emergiendo en una limusina blindada de $350,000, con un abrigo de mink sobre ropa de diseño. Habiéndose arreglado con servicios profesionales de peluquería y maquillaje antes de enfrentarse a las cámaras de noticias, la muerte de Harry Helmsley en 1997, a los 87 años, le dejó a Leona toda su fortuna, estimada entre 5 y 10.000 millones, incluyendo 16 millones de pies cuadrados de bienes raíces en Nueva York y hoteles en varios estados. La recién viuda multimillonaria encontró compañía sobre todo en su perro maltés Trouble, que recibía comidas preparadas por un chef con pasteles de cangrejo y verduras al vapor, hechas por un cocinero a tiempo completo que ganaba $90,000 al año. Su aislamiento se intensificó tras una demanda en 2002, en la que el exempleado Charles Bell la demandó con éxito por discriminación, con testimonios de numerosos testigos que pintaban un entorno laboral hostil constante y que al final le costó $554,000.
A medida que avanzaban sus últimos años, Leona dejaba ver ocasionalmente destellos de humanidad a través de donaciones, como $5 millones a familias de bomberos y policías tras el 11 de septiembre, un acto caritativo hecho sin comunicados de prensa ni anuncios públicos. Leona Helmsley murió de insuficiencia cardíaca el 20 de agosto de 2007, a los 87 años en su mansión de Connecticut, cerrando una vida que había pasado de la pobreza absoluta a una riqueza astronómica. Su muerte desató un capítulo final escandaloso a través de su testamento extravagante, que dejó $12 millones a su perro Trouble, mientras desheredaba por completo a 2 nietos por razones que ellos conocían. El fondo fiduciario para el perro K9 se rebajó después a $2 millones por un juez. La cláusula más sorprendente del testamento destinaba la mayor parte de su fortuna, valorada entre $4.000 y $8.000 millones, a crear la fundación benéfica Leona M. y Harry B. Helmsley, que desde entonces se ha convertido en una de las mayores entidades filantrópicas de Estados Unidos. Trouble pasó sus últimos días en el Hotel Helmsley Sandcastle de Florida, custodiado por un equipo de seguridad que costaba $300.000 al año a causa de las múltiples amenazas de muerte y secuestro. Probablemente el único perro de la historia que necesitaba protección de testigos, mientras la fundación de su dueña financiaba iniciativas benéficas por todo el mundo. Algunas mariposas salen de sus capullos con extractos bancarios falsos y armarios llenos de ropa de diseño. El ecosistema social de Manhattan exige un camuflaje impecable, el bolso adecuado, la pronunciación correcta de ciertas palabras extranjeras, saber qué mesas en qué restaurantes indican que has llegado. Ella observaba a los ricos como una antropóloga, descifrando un idioma olvidado, registrando sus costumbres, asimilando sus atajos, percatándose de lo que nunca ponían en duda. Su cambio no fue solo corporal, sino también lingüístico. Aprendió que el verdadero privilegio se expresa en absolutos casuales, sin necesidad de explicarse, y ve la vacilación como una debilidad. Detrás de su confianza calculada y sus desdeños altivos hacia el personal de servicio, latía el corazón de alguien que reconocía la verdad más antigua de América. Con suficiente descaro, puedes inventarte a ti mismo. El genio de su engaño no radicaba en su complejidad, sino en su sencillez. Se comportaba exactamente como los adinerados esperan que se comporte la riqueza. En el episodio de hoy, exploramos la alucinante historia de Anna Delvey, que demostró que en la era de Instagram, la percepción no solo vale tanto como la realidad. Es la realidad, aunque esté construida enteramente sobre ficción. Antes de convertirse en la falsa heredera más notoria de Manhattan, la pequeña Anna Sorokin dio su primer aliento el 23 de enero de 1991 en el poco glamuroso Domodobo, un pueblo satélite de clase obrera que gira alrededor de Moscú como una luna congelada y lejana. Su padre conducía camiones por las autopistas rusas, mientras su madre cuidaba de su humilde hogar antes de abrir una pequeña tienda de conveniencia. Detalles biográficos que más tarde serían borrados de la historia reinventada de Anna con más minuciosidad que una transacción sospechosa de un estado de cuenta. En 2007, cuando Anna tenía 16 años, su familia se mudó a Rheinberg, en Alemania, cerca de Colonia, sin saberlo, proporcionando el vínculo alemán que después se convertiría en la piedra angular de su elaborado timo social. A los 19, Sorokin dejó Alemania para perseguir un título en moda en París, dando sus primeros pasos con tacones de aguja, lejos del estatus ordinario de inmigrante, hacia el de impostora extraordinaria. Cada kilómetro ampliaba la distancia entre sus orígenes humildes y sus ambiciones relucientes. El verano de 2013 trajo a Anna a la Semana de la Moda de Nueva York gracias a un empleo legítimo en la revista Purple. Un instante en que el horizonte de Manhattan debió parecerle no solo una maravilla arquitectónica, sino un plano para escalar socialmente en vertical. Abandonó Sorokin más rápido que las tendencias de la temporada pasada, rebautizándose como Anna Delvey e inventando la historia de que era el apellido de soltera de su madre, la primera mentira en lo que se convertiría en un currículo doctoral en engaño.
Con su autotransfiguración completa, Ana esculpió una identidad como heredera alemana adinerada que custodiaba un fondo fiduciario de 60 millones de euros, una fortuna fantástica respaldada solo por documentos falsificados, menciones estratégicas de nombres y su cada vez más pulida interpretación de la despreocupación del viejo dinero. Los nuevos conocidos murmuraban teorías sobre su origen. Tal vez su padre fuera un diplomático ruso o un magnate del petróleo. Suposiciones que Ana dejaba crecer sin corregir, consciente de que los chismes podían construir su biografía ficticia con más eficiencia de la que ella sola jamás lograría. Su metamorfosis física igualaba su invención narrativa. Con ropa de diseño adquirida mediante maniobras financieras cada vez más ingeniosas, socialización estratégica en los puntos calientes de Manhattan y la confianza inquebrantable que surge cuando te has convencido de que tu actuación es la realidad. Los hoteles de lujo se convirtieron en sus residencias exclusivas. Billetes de $100 aparecían entre sus dedos cada vez que se acercaba un empleado, y las tarjetas de crédito soportaban cargas astronómicas. Todo ello, demostraciones coreografiadas con cuidado de la riqueza que quería que creyeran que poseía. La estrategia de networking de Ana revelaba una simplicidad brillante. Observa a los ricos como una antropóloga. Registra su vocabulario y hábitos, luego refléjalos de vuelta con tal convicción que cuestionarla parezca el faux pas social definitivo. Mientras la mayoría de los estafadores sueñan en pequeño, las ambiciones de Ana se extendían hacia el cielo como los edificios de Manhattan que infiltraba. No se limitaría a fingir ser rica. Se posicionaría como el nuevo bastión cultural de Nueva York, mediante un exclusivo club de artes que consolidaría su legado inventado entre la élite que tanto esfuerzo le había costado engañar. Todo gran estafador necesita una obsesión magnífica, y para Ana, esta se materializó en la Fundación Anna Delvey, un ambicioso club privado de arte sin nexo cultural que supuestamente transformaría un histórico edificio de Manhattan en el epicentro de la élite creativa de la ciudad. A diferencia de la mayoría de los timadores que inventan proyectos solo como cebo, Ana persiguió su fundación con una sorprendente sinceridad, acercándose a bancos e inversores con planes de negocio detallados, renders arquitectónicos y la confianza inquebrantable de alguien que cree en su propia mitología. Su metodología fraudulenta revelaba la atención al detalle de un artesano. Estados de cuenta suizos falsificados meticulosamente que mostraban 60 millones de euros, confirmaciones elaboradas de transferencias bancarias y una intrincada historia financiera pulida hasta brillar, que temporalmente deslumbró incluso a profesionales financieros curtidos. Enero de 2017 supuso una prueba crítica cuando Fortress Investment Group le exigió a Ana un depósito de buena fe de $100.000 junto con una verificación de su supuesto banco suizo. Un obstáculo de debida diligencia que habría aplastado a estafadores menores. Su fundación servía como la cobertura perfecta, mientras ella sistemáticamente exprimía recursos de instituciones financieras y contactos adinerados que creían estar financiando una empresa visionaria, pero que en realidad estaban pagando su estancia en hoteles de lujo, salidas a restaurantes gourmet e internacionales de primera clase, el punto caliente de Soho. El 11 Howard se convirtió en la sede no oficial de Ana, donde su factura impagada de $30.000 se acumulaba al lado de su reputación por repartir propinas de $100 al personal por servicios triviales, una inversión estratégica para mantener su personaje de rica. Su estrategia con las instituciones financieras dio dividendos impresionantes cuando convenció a un banco de prestarle $100.000 usando documentos falsificados, parte de su ambicioso intento de asegurar $22 millones para su fundación, una suma que se evaporó en su estilo de vida en lugar de planes arquitectónicos. El genio de Ana iba más allá del fraude institucional hasta la traición íntima, como demostró su manipulación de Rachel Delo Williams, una editora de fotos de Vanity Fair, que aprendería el precio exorbitante de la amistad de Ana. Tras un patrón de desalojos de hoteles por impago, Ana orquestó lo que presentó como unas vacaciones de lujo en Marruecos,
con todos los gastos pagados para Williams y otros. Un regalo que enmascaraba su verdadera intención de encontrar nuevas tarjetas de crédito para explotar. Cuando el resort marroquí exigió $62,000 tras el rechazo de las tarjetas de Ana, una Williams en pánico cubrió la factura con sus tarjetas personales y corporativas después de que Ana le asegurara con convicción ensayada que el reembolso llegaría de inmediato. Dinero que, al igual que la herencia de Ana, existía solo como una promesa. Los mecanismos de la decepción de Ana explotaban una verdad social fundamental. Los círculos de élite de Nueva York operan en gran medida sobre confirmación visual y endoso social. Si te ven en los lugares adecuados, con la ropa correcta, hablando con las personas idóneas, las preguntas sobre tu pasado se convierten casi en un tabú. Sin embargo, a mediados de 2017, la elaborada coreografía financiera que había mantenido en marcha la actuación de Ana empezó a fallar mientras las facturas impagadas se multiplicaban. Los cheques rebotaban entre bancos cada vez más sospechosos y sus víctimas comenzaron a comparar notas. El momento en que su casa de naipes prestados empezó a derrumbarse con el mismo drama espectacular que había caracterizado su construcción. Toda deuda acaba exigiendo pago. Y el día del juicio financiero de Ana llegó en julio de 2017, cuando las autoridades la arrestaron por saltarse miles de dólares adeudados al Big Man, el W New York y el Park Meridian, establecimientos cuyos pacientes habían agotado finalmente tras innumerables promesas de que el pago estaba a punto de llegar. La libertad resultó breve cuando esta autodenominada diva demostró su desprecio por el sistema legal, saltándose su comparecencia en el juzgado, aparentemente considerando los procedimientos judiciales como facturas de restaurante, opcionales para alguien de su estatus imaginado. Su huida de la justicia culminó en una captura cinematográfica cuando la NYPD coordinó con su amiga traicionada Rachel Delo Williams para ejecutar una operación trampa, acorralando a Ana en un centro de tratamiento de adicciones en el condado de Los Ángeles, donde había buscado refugio de las consecuencias que la alcanzaban rápidamente. Los medios de Manhattan, que una vez podrían haber cubierto la fiesta de lanzamiento de su fundación, ahora publicaban detalladas exposiciones de sus elaboradas decepciones, con reporteros documentando meticulosamente transferencias bancarias fraudulentas, asesores financieros ficticios y el rastro de víctimas dejadas financieramente y emocionalmente en bancarrota en su elegante estela. La justicia dictó su sentencia el 25 de abril de 2019, cuando un jurado de 12 personas la declaró unánimemente culpable de 8 cargos penales, entre ellos varios grados de hurto mayor, intento de hurto mayor y robo de servicios, un reconocimiento formal de que su creación más impresionante no era una fundación artística, sino una elaborada empresa criminal. Durante el juicio, Ana mostró su habitual talento para el performance art, al contratar a un estilista profesional que le preparó el guardarropa para la sala, convirtiendo el proceso judicial en otro evento exclusivo de Nueva York, donde el aspecto primaba sobre el fondo, una táctica que cautivó a los blogs de moda, pero no convenció al jurado. Su actitud impenitente se hizo patente en una declaración posterior a la condena que capturó a la perfección su desconexión de la moral convencional. Lo cierto es que no lo siento. 6 palabras que revelaban hasta qué punto había asumido por completo su identidad ficticia, viéndose a sí misma como una emprendedora visionaria, injustamente perseguida, en lugar de una delincuente calculadora y justamente condenada. El tribunal la sentenció en mayo de 2019 a entre 4 y 12 años de prisión. Le impuso una multa de $24,000 y ordenó una restitución de unos $199,000. Consecuencias legales que no se podían esquivar con propinas de $100 o promesas de transferencias desde Suiza. La vida en prisión en el centro correccional de Bedford Hills y más tarde en el de Albion reemplazó las suites de hoteles de lujo por celdas institucionales, los trajes de diseño por uniformes estándar y las reservas en restaurantes exclusivos por horarios de comedor. Un descenso radical
que habría horrorizado a la Ana que una vez descartó un hotel de 5 estrellas por no ser lo bastante elitista. En febrero de 2021 llegó la liberación anticipada por buena conducta. Tal vez el primer sistema que Ana manejó con honestidad, seguida de su regreso inmediato a Instagram, donde intentó recuperar su identidad digital, aunque su estatus legal siguiera en el limbo. Su breve probadura de la libertad se agrió al mes siguiente, cuando Inmigración y Aduanas la detuvo por excederse en la visa, demostrando a las autoridades federales una atención al detalle documental que los árbitros sociales de Manhattan no habían tenido, aceptando su biografía inventada sin comprobaciones. El 5 de octubre de 2022, Ana obtuvo la libertad de la detención de ICE tras pagar una fianza de $10,000, saliendo para cumplir arresto domiciliario en el East Village de Manhattan, con un monitor en el tobillo que complementaba sus atuendos de diseño y, al principio, una prohibición en redes sociales. Restricciones que convirtieron a la mujer que una vez desfilara por el lobby del Hotel 11 Howard, repartiendo billetes de $100 en una prisionera casera de su propia invención. En la alquimia más extraña de la cultura estadounidense, la condena criminal de Ana se transformó en oro de celebridad, cuando Netflix le pagó $320,000 por los derechos de su historia vital. Una transacción que necesitó intervención legal para garantizar que las víctimas recibieran la restitución antes de que ella tocara el botín, marcando quizá la primera vez que Ana pagó una factura sin querer. La magnate televisiva Shonda Rhimes convirtió el atrevido timo de Ana en Inventing Anna, una serie de Netflix de 9 episodios protagonizada por Julia Garner, que lideró las listas de audiencia de la plataforma en su estreno de febrero de 2022, elevando a una estafadora común al estatus de fenómeno cultural merecedor de un tratamiento de televisión de prestigio. La infamia de Ana generó un imperio multimedia más allá de Netflix. El podcast de BBC Radio 4, Fake Aires, una producción teatral en Londres titulada Anna X, varios libros que analizan sus engaños, artículos académicos y una cobertura mediática incesante. Un nivel de atención que la mayoría de emprendedores legítimos solo podría soñar con alcanzar. Con el monitor en el tobillo aún fresco, Anna demostró su talento fenomenal para monetizar la notoriedad apareciendo en el podcast de Paris Hilton junto a Nicky Rothschild en mayo de 2022. Irónicamente, accediendo por infamia genuina al círculo social que antes había necesitado ficciones elaboradas para infiltrar. La delincuente convicta giró sin esfuerzo hacia la expresión artística, vendiendo dibujos y pinturas por valor de $340,000 para diciembre de 2022. Ingresos que casualmente cubrieron su fianza y aseguraron su apartamento en el East Village de $4,250 mensuales, demostrando que el capitalismo americano ofrece oportunidades redentoras incluso a quienes lo abusan descaradamente. Durante la Semana de la Moda de Nueva York en septiembre de 2023, Anna se alió con la publicista de moda establecida Kelly Cutrone para organizar un evento en la azotea de su apartamento. Su monitor en el tobillo actuando no como señal de vergüenza, sino como un accesorio audaz que de algún modo validaba en lugar de socavar su recién estrenado estatus de celebridad legítima. Sus instintos emprendedores seguían afilados al lanzar una serie de escenas exclusivas donde actores, músicos, fundadores, socialites, periodistas y otros invitados distinguidos se reunían alrededor de mesas preparadas por chefs privados para conversaciones francas, creando por fin el salón cultural legítimo que una vez había afirmado falsamente estar desarrollando. El surrealismo alcanzó su punto culminar cuando Anna, con su pulsera telemática a la vista en el tobillo, se presentó como concursante en Dancing with the Stars en 2024, lo que llevó a Whoopi Goldberg a cuestionar en público, desde The View, por qué las autoridades de inmigración permitían a una estafadora convicta bailar en televisión mientras familias luchaban con desesperación por reunirse con sus parientes detenidos. Cuando le preguntaron qué se llevaría de su breve paso por Dancing with the Stars tras ser la primera eliminada,
Ana respondió con su precisión fría habitual. Nothing. Una sola palabra que capturaba su esencia inalterada, a pesar de las circunstancias que habían cambiado tanto. Profesores de la Universidad de Harvard no pudieron evitar examinarla como un caso de estudio, aplicando el concepto del sociólogo Pierre Bourdieu sobre el autodidacta. Esa persona que intenta aprender y adoptar los gustos culturales de la alta sociedad sin haber nacido en ella. Un enfoque académico que daba legitimidad intelectual a lo que en realidad era un robo elaborado. Ana rechazó esa interpretación erudita con su autoridad despectiva de siempre. No sé ni qué significa la alta sociedad de Nueva York. Ni siquiera podría nombrarte a una sola persona. Solo intentaba trabajar en mi proyecto, y eso es todo. Siguiendo con la idea de que era simplemente malentendida, en vez de manipuladora. Su adhesión a su propia historia se mantenía firme, pese a las pruebas abrumadoras en contra. La saga de Anna Ockin pone al descubierto la verdad más incómoda de Estados Unidos. En una cultura obsesionada con la reinvención y la movilidad social, a veces elevamos a nuestros timadores más descarados al pedestal, convirtiendo a la hija de un camionero que estafó a la élite de Manhattan por $275.000 en una celebridad legítima, permitiéndole alcanzar mediante el crimen el estatus que antes tuvo que fingir, y sugiriendo que su idea más brillante no fue cómo cometer la estafa, sino cómo aprovechar la fascinación de América por el engaño audaz para ganar fama auténtica. Podían comprar cualquier cosa menos un propósito. 4 jets privados reposaban en sus hangares mientras las hermanas Bronman buscaban realización en una organización de autoayuda que acabaría enfrentándose a cargos federales por extorsión. Claire y Sarah manejaban miles de millones del imperio de licores de su abuelo, pero seguían espiritualmente vacías, lo que las dejaba expuestas a la vulnerabilidad perfecta para que un gurú depredador las explotara. Su dinero financió $50 millones en litigios agresivos contra los críticos, cubrió las pérdidas desastrosas de 65 millones en operaciones de materias primas de Ranier y proporcionó los inmuebles donde mujeres fueron retenidas en condiciones que los fiscales federales compararon con trabajo forzado. Edgar Bronman, padre, observaba impotente cómo sus hijas destinaban su herencia a una organización que él tildó públicamente de culto, una denuncia que solo reforzó su determinación por demostrar lealtad a Keith Raniere. En el episodio de hoy de Old Money Allure, desvelamos cómo la riqueza ilimitada sin propósito creó la tormenta perfecta para que 2 herederas multimillonarias convirtieran el legado familiar, de filantropía y éxitos empresariales en una de las historias de cultos más perturbadoras del siglo XXI. Las herederas de 28.000 millones que financiaron un culto sexual, las hermanas Bronman. Capítulo 1. Alcohol, miles de millones y derecho de nacimiento. 2 herederas de una de las mayores fortunas de Norteamérica que gastaron $150 millones en una organización que marcaba permanentemente a mujeres con las iniciales de su líder. Claire y Sarah Bronman, nietas del barón de los licores Samuel Bronman, pasaron de ser socialites privilegiadas a mecenas financieras de NXIVM, una organización cuyo líder, Keith Raniere, acabaría condenado a 120 años de prisión por extorsión y explotación humana. La fortuna Bronman empezó cuando su abuelo Samuel, cuyo apellido se traduce del yiddish como «hombre de los licores», fundó Distillers Corporation Limited en Montreal en 1924. El momento de Samuel no pudo ser más oportuno, ya que su negocio de licores canadiense prosperó durante la prohibición estadounidense, cuando el alcohol producido legalmente cruzaba misteriosamente la frontera, construyendo un imperio de contrabando que evolucionó hasta convertirse en la compañía legítima de licores. Para 1978, la riqueza Bronman había crecido hasta unos $7.000 millones estimados, equivalentes a unos 28.000 millones en la moneda actual, convirtiéndolos en una de las familias más ricas de Norteamérica y fundando una dinastía que se extendía por el mundo. Edgar Bronman Sr., padre de Claire y Sarah, dirigió el imperio Seagram en sus días de gloria,
mientras servía al mismo tiempo como presidente del Congreso Judío Mundial, creando un legado de éxito empresarial unido a impacto filantrópico. La fortuna familiar alcanzó su cima a finales de los 90, antes de que Edgar Bronman Jr., medio hermano de Claire y Sarah, tomara una decisión empresarial catastrófica en 2000 al vender el negocio de licores familiar a Viventi por $30.000 millones. Cuando las acciones de Viventi se desplomaron, los Bronman vieron evaporarse de la noche a la mañana aproximadamente 2/3 de su fortuna en licores duros. Un golpe devastador, pero que aún les dejaba miles de millones en activos restantes. Claire Webb Bronman, nacida en 1979, y Sarah Bronman, nacida unos 2 años y medio antes, eran hijas de Edgar Bronman Sr. y su tercera esposa, Rita Webb, una inglesa cuyo padre regentaba un pub en Essex. Tras las tormentosas relaciones de sus padres y los múltiples divorcios, las chicas repartían su tiempo entre la colección de propiedades lujosas de su padre en Virginia, el condado de Westchester, Sun Valley y su apartamento en la Quinta Avenida, aunque principalmente vivían con su madre entre Inglaterra y Kenia. Esa crianza cosmopolita pero implacable dejó a las dos hermanas en busca de sentido, a pesar de su extraordinario privilegio: acceso a jets privados, educación de élite, entrada en los círculos sociales más altos y la expectativa de que algún día ocuparían su lugar entre la élite global. Antes de conocer Nex, Claire se dedicó en serio a una carrera ecuestre, compitiendo a nivel internacional en eventos prestigiosos como el Mill Street Indoor International Horse Show en diciembre de 1999, e invirtiendo su fortuna en caballos de clase mundial e instalaciones de entrenamiento. Sarah, por su parte, se describía como una diletante y, según amigos de la familia, buscaba desesperadamente algún propósito en su vida. Un dilema común entre quienes nacen en la riqueza extrema y luchan por forjar una identidad más allá de la fortuna heredada. Con miles de millones a su disposición y un apellido respetado que tenía peso en círculos políticos, empresariales y benéficos de todo el mundo, Claire y Sarah podrían haber creado grandes fundaciones, financiado investigaciones médicas o apoyado causas humanitarias consolidadas. En cambio, se convirtieron en el pilar financiero de una organización que acabaría enfrentando acusaciones federales y que practicaba el marcado ceremonial de mujeres, chantaje mediante colaterales, restricción extrema de calorías y manipulación psicológica. ¿Qué poder misterioso ejerció Keith Raniere, un hombre cuyo logro más notable antes de Nexium había sido una controvertida entrada en el libro Guinness de los récords por el coeficiente intelectual más alto, sobre 2 mujeres nacidas en una de las familias más privilegiadas del mundo? La fatídica presentación que llevaría a 2 herederas de fortunas de miles de millones a los tribunales federales empezó en 2001, cuando Sarah Bronman asistió a su primer programa ejecutivo de éxito de Nexi por recomendación de un amigo de la familia. Capítulo 2. De sueños ecuestres a sueños sectarios. En 2001, Sarah Bronman, de 25 años, entró en su primer seminario de sí en busca de sentido y salió con un propósito recién descubierto que al final le costaría millones a su familia. La organización, fundada en 1998 por Keith Raniere y Nancy Salman, se presentaba como proveedora de programas de éxito ejecutivo que mezclaban elementos de autoayuda, coaching empresarial y desarrollo personal para ayudar a los participantes a alcanzar su potencial. Sarah quedó inmediatamente fascinada por las enseñanzas de Nexium y la supuesta sabiduría de Raniere, encontrando en el enfoque estructurado de la organización para el crecimiento personal la dirección que le faltaba a su vida privilegiada pero sin rumbo. Como tantos conversos entusiastas, pronto lo propagó entre sus allegados más cercanos, convenciendo a su hermana menor, Claire, que entonces tenía 23 años y estaba centrada en sus competiciones ecuestres, para que asistiera a un programa intensivo de Nexium. Claire, a pesar de su dedicación inicial a la equitación, se mostró aún más receptiva a las enseñanzas de Raniere que su hermana, convirtiéndose rápidamente en una de sus seguidoras más devotas y acabando por abandonar su carrera ecuestre para entregarse por completo a Nexium.
Las dos hermanas se mudaron al norte del estado de Nueva York para estar cerca de la sede de NXIVM en Clifton Park, con Claire comprando una casa en las inmediaciones junto a una finca para caballos donde podría seguir con sus actividades ecuestres mientras trabajaba como entrenadora de NXIVM. Para Claire en particular, NXIVM le brindaba un sentido de propósito y pertenencia que había echado en falta en su vida de privilegios. El énfasis de la organización en la ética, la responsabilidad y el crecimiento personal caló hondo en una joven que había batallado por hallar sentido a pesar de sus inmensos recursos. Al principio, Edgar Brundtmann Sr. mostró interés por la nueva pasión de su hija e incluso se inscribió en un programa intensivo de NEX a principios de 2003 para entender mejor qué había cautivado tanto a Sarah y Claire. Su curiosidad pronto se transformó en preocupación al descubrir que Claire le había prestado $2 millones a Ranier, una cantidad considerable que levantó sospechas sobre la influencia de la organización en su hija y las intenciones de sus líderes. El magnate del licor acabaría llamando a NXIVM un culto en un perfil de Forbes ese mismo año. Una denuncia pública que Ranier y otros líderes de NXIVM consideraron una violación ética por parte de Claire que dañó la reputación de la organización. En lugar de replantearse su implicación ante las inquietudes de su padre, a Claire le indicaron que expiase usando su fortuna de manera más ética, lo que en el lenguaje de NXIVM significaba inyectar aún más dinero en la organización de Ranier para demostrar su lealtad. A medida que su implicación se intensificaba, las dos hermanas acabaron ocupando puestos de liderazgo. Sarah se incorporó al Consejo Ejecutivo de NXIVM y acumuló títulos de renombre como directora de humanidades, vicepresidenta regional, coach profesional y jefa de entrenadores. Claire, por su parte, se convirtió en directora de operaciones de NXIVM, supervisando las actividades cotidianas de la organización y los eventos, entre ellos la Semana Vanguard, una celebración anual del cumpleaños de Ranier, que reunía miembros de todo el mundo para rendir homenaje a su líder. Mientras tanto, Sarah se centró en la expansión, creando programas VIP dirigidos a personas distinguidas y extendiendo el alcance de NXIVM al Reino Unido e Irlanda en 2005, lo que revelaba un notable olfato empresarial al servicio de una organización que más tarde se descubriría como profundamente perturbadora. La creciente devoción de las hermanas por NXIVM generaba una brecha cada vez más dolorosa entre ellas y su padre, que observaba impotente cómo sus hijas caían más bajo la influencia de Ranier e inyectaban millones de dinero familiar en lo que él veía como un grupo peligroso. La lealtad de Claire hacia Ranier alcanzó cotas inquietantes cuando instaló un software espía en el ordenador de su padre, permitiendo que NXIVM vigilara las comunicaciones de uno de los empresarios más influyentes de Estados Unidos. Una traición a la confianza familiar que dejaba claro hasta qué punto se había completado su conversión. Para 2005, las hermanas no solo se habían entregado ideológicamente a NXIVM, sino que empezaban a convertirse en sus principales mecenas financieros, utilizando su herencia para financiar los proyectos de Ranier, cubrir sus gastos personales y proporcionarle viajes en jet privado que costaban alrededor de $65,000 por vuelo. Con su devoción hacia Ranier en aumento, Sarah y Claire Bronfman estaban a punto de pasar de ser simples seguidoras a colaboradoras indispensables de una organización que acabaría enfrentándose a graves acusaciones penales. Su fortuna les proporcionaba los recursos para que NXIVM se expandiera, intimidara a los críticos y operara sin limitaciones económicas. Capítulo 3. Financiando una pesadilla. Entre 2005 y 2018, las hermanas Bronfman canalizaron unos $150 millones estimados hacia NXIVM y los diversos proyectos de Ranier, una cantidad desorbitada que podría haber financiado varios hospitales, universidades o programas humanitarios en todo el mundo. La enorme escala de su respaldo financiero se hizo evidente entre enero de 2005 y finales de 2007, cuando cubrieron unos asombrosos $65,6 millones de las pérdidas de Ranier en el mercado de materias primas, que rozaban los 70 millones.
Un desastre financiero que habría arruinado a la mayoría de los fondos de inversión, pero que simplemente se absorbió gracias a la fortuna Bronfman. Sin conformarse con tapar las fallidas aventuras bursátiles de Ranier, las hermanas invirtieron además 26,4 millones en un proyecto inmobiliario condenado al fracaso en Los Ángeles, que agotó aún más su herencia y puso de manifiesto la extraordinaria capacidad de Ranier para quemar sumas ingentes de dinero ajeno mientras conservaba su lealtad inquebrantable. Claire se erigió como la defensora legal más combativa de NXIVM, gastando unos 50 millones de dólares en abogados para litigar contra los enemigos percibidos de Ranier, lo que creó lo que un letrado describió como una guerra legal de desgaste contra críticos y exmiembros. Los fiscales federales señalaron más tarde que Claire utilizaba de forma repetida y sistemática su riqueza y estatus social para intimidar, controlar y castigar a las personas que Ranier consideraba adversarios, actuando de hecho como el brazo financiero ejecutor de la organización. Su estrategia para acallar las críticas llegó a extremos inauditos cuando financió investigaciones privadas sobre 6 jueces federales que habían presidido casos relacionados con NXIVM entre 2007 y 2009. Una violación sin precedentes de la ética judicial que ilustraba hasta dónde estaba dispuesta a llegar para proteger a Ranier. En 2009, las hermanas crearon el consorcio de la Fundación Mundial Ética y gastaron, según se dice, $2 millones en organizar una visita del Dalai Lama a Albany, con el objetivo de pulir la imagen pública de NXIVM, asociándola a uno de los líderes espirituales más respetados del mundo. Este intento de legitimación salió espectacularmente mal cuando se reveló que Sara había mantenido una relación inapropiada con el guardaespaldas del Dalai Lama, Lama Tenzin Dondon, quien había organizado la visita a pesar de sus votos de celibato, generando otro escándalo que salpicaba tanto a NXIVM como a las Bronfman. El Dalai Lama canceló inicialmente su participación tras la publicidad negativa, pero acabó accediendo a hablar en Albany, aunque después se distanció de NXIVM a medida que las controversias se acumulaban, otro golpe reputacional para una organización que buscaba desesperadamente credibilidad convencional. Detrás de la fachada de autoayuda de NXIVM, Ranier estaba forjando círculos internos cada vez más alarmantes, gracias a la infraestructura financiera aportada por el dinero de las Bronfman, al desarrollar subgrupos secretos que aplicaban prácticas de control cada vez más asfixiantes. En 2015, él fundó DOS, una sociedad secreta en la que las mujeres recibían una marca permanente con las iniciales de Ranier. Se les imponía una restricción calórica extrema de unos 500 calorías al día. Se les privaba del sueño y debían entregar información comprometedora como garantía para asegurar su silencio y obediencia. Aunque no hay pruebas de que las hermanas Bronfman supieran de DOS o participaran en él, su respaldo financiero creó la base que permitió su funcionamiento, sentando las bases económicas que mantuvieron a NEX a flote mientras su líder iba adoptando prácticas cada vez más preocupantes. Su dinero pagó las propiedades donde se producía la explotación, cubrió los litigios que acallaban a los críticos que podrían haber destapado los abusos antes y financió el estilo de vida del hombre que lo dirigía todo, lo que las convertía en cómplices indirectas de acciones que quizás no comprendieran del todo. Cuando la exmiembro Sarah Edmondson contó que la habían marcado físicamente con las iniciales de Ranier en un ritual ceremonial, Claire reaccionó presentando una denuncia penal contra Edmondson en Vancouver, lo que mostraba su lealtad inquebrantable hacia Ranier, incluso cuando empezaban a salir a la luz revelaciones inquietantes. Las hermanas tejieron una red complicada de fideicomisos, organizaciones sin fines de lucro y empresas para dirigir fondos a NXIVM y sus operaciones, como el K-Trust, nombrado por las iniciales de Ranier, y la Fundación Educativa EMAP, estructuras financieras que más tarde atrajeron la atención intensa de investigadores federales. Más allá del apoyo económico directo, Claire y Sarah aprovecharon sus contactos sociales y el prestigio familiar para promocionar NXIVM, atraer a miembros adinerados y generar una imagen de legitimidad que ayudó a ocultar las actividades cada vez más perturbadoras de la organización. Para 2017, mientras los periodistas empezaban a indagar más a fondo en NXIVM, el respaldo financiero de las hermanas
había convertido al grupo en algo que funcionaba menos como un colectivo de autoayuda y más como lo que los fiscales federales acabarían tildando de una empresa criminal dedicada a la extorsión, al trabajo forzado y a la explotación. Con los medios cada vez más cerca y los exmiembros dispuestos a hablar por fin, el imperio financiado por las Bronman, que Raniere había levantado en casi 2 décadas, estaba a punto de encarar su mayor prueba hasta la fecha. Una que ni siquiera el dinero ilimitado para abogados podía sortear. Capítulo 4. La caída en desgracia. La fachada tan meticulosamente construida de NXIVM se derrumbó en octubre de 2017, cuando The New York Times publicó una demoledora investigación titulada Inside the Secretive Group Where Women Are Branded, que revelaba cómo las mujeres en DOS eran marcadas de forma permanente con las iniciales de Keith Raniere en ceremonias dolorosas mediante un cauterizador. El artículo explicaba cómo se reclutaba a las mujeres en lo que se presentaba como una hermandad secreta. Se les pedía material comprometedora como garantía y luego se les sometía a esa marcación ceremonial mientras les decían que solo recibían un tatuaje simbólico. Revelaciones que por fin trajeron la atención general a lo que los exmiembros venían denunciando desde hacía años. La indignación pública fue inmediata y abrumadora, con medios de todo el mundo recogiendo la historia y exmiembros saliendo a corroborar y ampliar lo relatado por The New York Times, lo que generó una avalancha de mala prensa que ni los millones de las Bronman pudieron contener. Las investigaciones federales se aceleraron, hasta culminar en la detención de Raniere en marzo de 2018, cuando las autoridades mexicanas lo capturaron en una lujosa villa en Puerto Vallarta, donde vivía con varias mujeres de su círculo íntimo, poniendo fin a años de impunidad legal amparada en la riqueza de las Bronman. En julio de 2018, Claire Bronman fue arrestada en Nueva York y acusada de conspiración para extorsión, robo de identidad y blanqueo de dinero, obligando a la heredera, que había financiado demandas contra críticos de NXIVM, a enfrentarse a su propia imputación penal. La acusación sostenía que había reclutado mujeres sin estatus legal en Estados Unidos en organizaciones patrocinadas por NXIVM, sin darles salarios dignos para vivir y creando una fuerza laboral de personas desesperadas que dependían de ella y de Raniere para mantener su estatus legal. El arresto de Claire supuso un vuelco espectacular en su suerte. De usar su fortuna como arma contra los críticos de NXIVM, a verse convertida en acusada en el mismo Tribunal Federal de Brooklyn, donde antes había pagado juicios contra exmiembros. Sarah Bronman, que se había alejado algo de las operaciones diarias de NXIVM tras tener hijos y mudarse a Francia, evitó cargos penales, pero quedó enredada en litigios civiles derivados de sus años de apoyo financiero a la organización. En abril de 2019, Claire se declaró culpable de 2 cargos graves: conspiración para ocultar y albergar inmigrantes ilegales por ganancia financiera y uso fraudulento de identificación. Acusaciones que se centraban en su rol administrativo y financiero, en lugar de en una implicación directa en las actividades de DOS. El 30 de septiembre de 2020, el juez Nicholas Galfus dictó una sentencia que causó conmoción en la sala. Claire recibió una condena de 6 años y 9 meses de prisión, el triple del máximo establecido por las directrices federales y muy por encima de los 21 a 27 meses que marcaban los cálculos para la sentencia. El juez le impuso además una multa de $500,000, ordenó que pagara $96,000 en restitución a una víctima y exigió la forfaite de $6 millones de su fortuna personal, que se estima en 200 millones. Unas sanciones económicas que apenas rozaron su patrimonio, pero que sirvieron para castigar simbólicamente su abuso de privilegios. En la vista de sentencia, el juez Goffus criticó a Claire por aprovecharse de las dificultades financieras e inmigratorias de esas personas y por emplear su dinero y estatus social para intimidar, manipular y castigar a quienes consideraba enemigos, subrayando que sus delitos eran especialmente graves precisamente por su posición privilegiada. Ni siquiera tras la condena mostró arrepentimiento por haber respaldado a Raniere, ya que escribió al tribunal que NXIVM y Keith habían transformado mi vida para mejor. Una declaración que probablemente agravó su sentencia, más dura de lo previsto.
El propio Ranier fue condenado a 120 años de cárcel en octubre de 2020, lo que de facto significa que pasará el resto de sus días entre rejas por delitos como el racketeering, la explotación humana, el trabajo forzado y otras graves infracciones. Más allá de las penas penales, las hermanas Bronman ahora afrontan una larga lista de demandas civiles interpuestas por exmiembros de Nexum que alegan haber sido víctimas de explotación humana, trabajo forzado y experimentos ilegales con personas. Procesos que podrían costarles millones adicionales en indemnizaciones. En enero de 2020, 80 antiguos miembros de NXIVM presentaron una demanda contra las hermanas y otros líderes de NXIVM con el objetivo de hacer responsables no solo a Ranier, sino también a quienes, con su apoyo financiero, permitieron que sus actividades duraran casi 2 décadas. Tan recientemente como en septiembre de 2024, un tribunal federal dictaminó que Sarah y Claire deben responder a las demandas civiles en su contra, al considerar que las demandantes habían demostrado suficientemente que las Bronman conocían e influían en el control de las prácticas de NXIVM, una decisión judicial que establece su responsabilidad legal por ese respaldo económico. Claire Bronman está cumpliendo actualmente su pena de prisión, con una fecha de liberación prevista para el 29 de junio de 2025, mientras que Sarah ha renunciado a sus derechos sobre Nexam Properties a cambio de una participación limitada en su venta futura, no más del 20%, y con un tope de $200,000. El extraordinario recorrido de las hermanas Bronman, desde posiciones de privilegio hasta convertirse en facilitadoras de una organización infame, supone una de las caídas más espectaculares de la gracia en la historia reciente. Una lección de advertencia sobre cómo ni siquiera una riqueza ilimitada puede blindar contra las repercusiones de un juicio pésimo. Cada dólar tiene 2 historias, lo que podría haber construido y lo que realmente compró. En Dixon, Illinois, 53 millones de dólares desaparecidos narran ambas con una claridad demoledora. Los vecinos pagaban impuestos esperando farolas que funcionaran, parques en buen estado y coches de policía con frenos fiables. En su lugar, esos dólares financiaron los 52 caballos campeones de Rita Crewell en el mundo, cada uno valorado por encima del sueldo anual de los profesores de Dixon, y su arena ecuestre de 20,000 pies cuadrados con suelos calefactados, mientras las tuberías de agua de la ciudad se desmoronaban bajo las calles a la espera de recambios que el ayuntamiento no podía costear. La matemática más escalofriante surgió tras su detención. El robo de Cromwell equivalía al presupuesto municipal completo de Dixon durante más de 5 años. En el episodio de hoy, cuento la loca historia del mayor fraude municipal en la historia de Estados Unidos, en el que una contable de confianza, con solo estudios de 8º grado en contabilidad, consiguió llevarse 53 millones de dólares justo debajo de las narices de auditores, funcionarios y ciudadanos. La mujer divorciada que robó 53 millones a su pueblecito, Rita Cromwell. Rita A. Cromwell, née Humphrey, nació el 10 de enero de 1953 y se crió en la granja familiar cerca de Dixon, Illinois. En esta pequeña localidad del Medio Oeste con unas 16,000 almas, las banderas estadounidenses ondeaban en la calle principal. Los niños crecían escuchando relatos sobre su hijo pródigo, el presidente Ronald Reagan, paseando por esas mismas aceras y respirando el mismo aire del corazón del país. En 1970, aún como estudiante de instituto con melena rubia, trigo y una sonrisa cautivadora, Rita empezó a trabajar en el ayuntamiento de Dixon como alumno en prácticas. Sus dedos volaban sobre los libros contables con una habilidad que se convertiría en su talento genuino y en su arma predilecta. Los confiados habitantes de Dixon, obreros de fábrica, granjeros, maestros, asentían con aprobación mientras la chica local ascendía en la administración municipal. No veían la sombra ambiciosa que se cernía tras su amabilidad aparente, una oscuridad que acabaría devorando el futuro de su comunidad. 4 años después de entrar en el ayuntamiento, en 1974, Rita se casó con el técnico de ingeniería Jerry L. Crewell, mientras trabajaba como secretaria del alcalde de Dixon. Se pintó a sí misma en el lienzo del éxito del Medio Oeste,
la chica del lugar cuya ética laboral encarnaba los valores americanos de la pequeña ciudad. El matrimonio se desmoronó tras 12 años, con divorcio en 1986. Pero para entonces Rita ya había hallado su auténtica pasión. Comenzó a exhibir caballos cuarto de milla americanos en 1978, y sus fines de semana resonaban con el trote de cascos y lazos azules. Esos concursos fueron el cimiento de una obsesión que más tarde se tragaría por completo la fortuna de Dixon. El momento clave en el ascenso de Cornwell llegó en 1983, cuando los funcionarios municipales la nombraron controladora y tesorera de la ciudad. Sus manos bien cuidadas ahora aferraban las venas financieras de Dixon con un control que nadie cuestionaría durante décadas. Su salario anual de $80,000 parecía modesto en comparación con el estilo de vida que iba en aumento. Sin embargo, vecinos y compañeros de trabajo nunca indagaron en esa evidente contradicción, y en vez de eso, se tragaron su relato de un próspero imperio ecuestre. Para 2011, había forjado una reputación tan blindada que un comisionado municipal la elogió públicamente por su supervisión financiera. «Ella cuida cada dólar de impuestos como si fuera suyo», declaró él, unas palabras que después se volverían una ironía amarga. Los investigadores descubrirían que, en efecto, había tratado los fondos públicos como su propiedad particular, desviando $53 millones hacia su imperio privado. Detrás de su escritorio, cubierto de premios cívicos, se sentaba una mujer que llevaba una doble vida inimaginable, servidora pública de confianza de día, artífice de un engaño multimillonario de noche. Cada mañana, al abrir Rita las puertas del ayuntamiento de Dixon, portaba llaves invisibles para un sistema financiero en las sombras. Ese sistema estaba tan hábilmente armado que 3 firmas de auditoría profesionales distintas no lograron detectar su existencia. Durante 22 años, su robo creció en la oscuridad, mientras bajo las calles de Dixon las tuberías de agua se deterioraban y la deuda se multiplicaba como bacterias hambrientas, alimentando un fraude que devoraba el futuro de la ciudad. Un cheque municipal a la vez. El 18 de diciembre de 1990, Rita Cornwell creó un fantasma financiero al abrir una cuenta bancaria secreta con el nombre oficial RSCDA, Reserva para el Desarrollo de Capital de Alcantarillado. Esa cuenta no figuraba en ningún registro oficial de Dixon, pero pronto se atiborraría de millones en dólares robados a los contribuyentes. La osadía del plan de Cornwell rayaba en el desprecio hacia sus víctimas. No recurrió a hackeos sofisticados ni falsificaciones elaboradas de documentos. Simplemente abrió una cuenta a nombre de la ciudad, se designó a sí misma como única firmante y luego extrajo $53 millones de las venas de Dixon durante 22 años. Mientras la mayoría de los delincuentes financieros arman redes laberínticas de empresas fantasma, el método de Cornwell era primitivamente directo. Los contables forenses lo compararon después con un dibujo infantil a crayón, un esquema tan elemental que se volvía invisible en el telón de fondo de la complejidad municipal. El mecanismo operaba con una eficiencia implacable. Primero, desviaba dinero de las cuentas de inversión legítimas de la ciudad hacia su cuenta de mercado monetario. Luego, lo canalizaba al Fondo de Desarrollo de Capital. Después, emitía cheques de ese fondo a nombre simplemente de la tesorera, depositándolos en su cuenta secreta RSCDA. Por último, transfería el dinero de RSCDA a sus cuentas personales, un truco financiero ejecutado a la luz de las lámparas fluorescentes de la oficina. Para sostener el barniz de legitimidad en su engaño, Rita preparó meticulosamente 159 facturas ficticias, supuestamente del estado de Illinois. Detallaban proyectos imaginarios de carreteras y alcantarillado que solo existían en su cabeza, con documentación de apariencia oficial. Su primer robo en 1991 sumó unos modestos $181,000, una cantidad que debería haber hecho saltar las alarmas, pero que en cambio se esfumó sin dejar rastro. Con el paso de los años, sin que la pillaran, su apetito creció,
hasta tragarse 5,8 millones solo en 2008. En las reuniones de presupuestos del Consejo Municipal, los jefes de departamento suplicaban con desesperación fondos para cambiar coches de policía oxidados y parques infantiles en ruinas. Cundwell arrugaba el ceño con una preocupación fingida, explicando que los retrasos en los pagos del Estado provocaban la crisis presupuestaria perpetua de Dixon. En su rostro no asomaba ni un atisbo de culpa, a pesar de saber que ella sola había robado más ese mes de lo que muchos departamentos recibirían en todo un año. El coste humano se traducía en un sufrimiento palpable. Los policías acudían a emergencias en vehículos con frenos defectuosos. Las calles se desmoronaban en parches de baches. Los trabajadores municipales pasaban años sin subidas por coste de vida. Qué oscuro compartimentalismo psicológico permitía a Rita rezar en las iglesias de Dixon, junto a familias cuyo nivel de vida destruía sistemáticamente. ¿Cómo podía aceptar premios por servicio comunitario mientras orquestaba lo que se convertiría en el mayor fraude municipal de la historia de Estados Unidos? Esas preguntas siguen atormentando a investigadores, psicólogos y víctimas por igual. Más allá de los 53 millones robados directamente, había daños colaterales imposibles de calcular, negocios que nunca abrieron, jóvenes talentosos que se marcharon, proyectos comunitarios abandonados. Durante 2 décadas, cada dólar que desaparecía por el elaborado esquema de Rita representaba algo que Dixon nunca tendría. Un bombero sin contratar, una tubería de agua sin reparar, un parque infantil sin construir. Heridas cívicas que el dinero por sí solo nunca podría curar del todo. Mientras los vecinos de Dixon sorteaban calles salpicadas de baches capaces de romper ejes, Rita Crenwell erigía un paraíso ecuestre que desafiaba toda lógica. La American Quarter Horse Association la coronó como la propietaria principal durante 8 años seguidos, un dominio sin precedentes en el sector. Sus 400 caballos campeones habitaban establos con control de temperatura y clínicas veterinarias que superaban en la atención médica disponible para muchos residentes de Dixon. Los caballos RC Quarter se extendían por acres meticulosamente cuidados, con una arena de 20.000 pies equipada con suelos calefactados y sistemas de ventilación especializados. Mientras tanto, los bomberos de Dixon sacaban un año más a su equipo obsoleto, y los policías se repartían chalecos antibalas. Los 52 caballos campeones mundiales de Cundwell se alimentaban con dietas nutricionales personalizadas que costaban más que el presupuesto mensual de comestibles de muchas familias de Dixon. Sus boxes se limpiaban a diario por un personal bien pagado, en contraste con los servicios públicos de Dixon, que se marchitaban por una hambruna financiera intencionada. Su colección de vehículos de lujo parecía el escaparate de un multimillonario, con camionetas pick-up pintadas a medida y tapicerías de cuero hechas a mano. Su autocaravana, valorada en $2,1 millones, contaba con encimeras de mármol italiano y accesorios chapados en oro. Sus remolques para caballos incluían zonas de estar más lujosas que las casas de los contribuyentes que, sin saberlo, habían financiado su compra. Para ir a las exhibiciones ecuestres, Rita rodaba en su autocaravana Monaco Dynasty King Ranch de 70 pies de largo, con superficies de granito importado. Sus costes mensuales de mantenimiento superaban lo que Dixon destinaba al cuidado de todos sus parques. Mientras los profesores de Dixon compraban materiales para las aulas con sus escasos sueldos, Cundwell ampliaba su cartera inmobiliaria. Adquirió una casa de vacaciones frente al mar en Florida, varias propiedades en Illinois y una residencia principal palaciega con pistas de equitación privadas. Su colección de joyas, diamantes, zafiros, piezas diseñadas a medida, representaba una fortuna mayor que la mayoría de las familias de Dixon acumularían en varias vidas. Cada piedra reluciente se había pagado con dólares que deberían haber financiado la seguridad pública, la infraestructura y los servicios esenciales. Las sillas de montar de cuero hechas a medida de Rita, muchas con adornos de plata y oro, sumaban docenas.
Cada una equivalía al sueldo mensual de un policía de Dixon. Cada puntada con hilo que podría haber reforzado la red de seguridad comunitaria que se deshilachaba. Su vestuario de competición incluía trajes de equitación hechos a medida por diseñadores que solían vestir a la realeza y a celebridades de Hollywood. Esto generaba el espectáculo obsceno de una empleada municipal con un salario anual de $80,000, pavoneándose con atuendos que costaban más de 3 meses de sueldo para un trabajador medio de Dixon. Cuando los residentes ocasionalmente preguntaban por su opulencia, Rita tejía relatos elaborados sobre su negocio de caballos, que supuestamente generaba ganancias espectaculares. Esa ficción pasó desapercibida durante décadas, a pesar de que un cálculo elemental mostraba que su operación devoraba mucho más capital del que podía producir. La variable que faltaba en esa ecuación imposible estaba a la vista de todos: el tesoro saqueado de Dixon. Lo más perverso de la opulencia de Conwell no era solo su exceso, sino su ostentación. Exhibía su riqueza en una comunidad pequeña donde todo el mundo conocía su salario oficial. Sus anillos de diamantes brillaban en las reuniones del ayuntamiento, donde se anunciaban recortes presupuestarios. Sus trajes a medida deslumbraban en actos comunitarios donde las colectas luchaban por reemplazar equipo esencial, creando un espectáculo grotesco en el que la ladrona lucía abiertamente las pruebas de sus delitos. En el otoño de 2011, la secretaria municipal Kath Swanson, que cubría la ausencia durante las largas vacaciones de Conwell, encontró un extracto bancario que le paró el corazón en seco. Sus dedos temblorosos sostenían la prueba de una cuenta desconocida llamada RSCDA, con transacciones sospechosas que sumaban millones de dólares y Rita Conwell como única firmante. El extracto llevaba el nombre de la ciudad, pero no aparecía en ningún registro oficial. Revelaba 179 depósitos, un escenario de crimen financiero impreso en fuente de 12 puntos. Cada transacción representaba dinero robado de equipo para parques infantiles, servicios para mayores y seguridad pública. Swanson, aferrando la evidencia de lo que se convertiría en el mayor fraude municipal de Estados Unidos, se enfrentó a un dilema que le destrozaría el alma y le robaría el sueño durante meses. Debería exponer de inmediato a su jefa y colega de tantos años, con el riesgo de que destruyera pruebas, o aguantar el peso insoportable del silencio, mientras las autoridades armaban un caso irrefutable contra la mujer que firmaba su nómina. Optó por la elección valiente de alertar al alcalde de Dixon, James Burke, quien contactó con el FBI. Esto desató una de las operaciones encubiertas más agotadoras psicológicamente en la historia municipal. Durante 6 meses interminables, Swanson y Burke mantuvieron una fachada de normalidad mientras trabajaban codo con una mujer que ahora sabían que estaba desmantelando sistemáticamente el futuro de su comunidad. Cada mañana, durante 183 días seguidos, Kathy Swanson saludaba a la mujer que sabía que estaba robando millones. Intercambiaba cortesías sobre el tiempo y planes de fin de semana mientras acarreaba un secreto que le quemaba como ácido en la conciencia. Swanson describió más tarde esos 6 meses como probablemente lo más duro que haya tenido que hacer, una carga psicológica que pocos llegarán a entender. Charlaban junto a la máquina de agua con Conwell, sabiendo que su jefa estaba desviando activamente miles ese mismo día. Mientras los agentes del FBI construían meticulosamente su caso, la ladrona desprevenida seguía con su derroche. Pidió caballos caros y nuevos, planeó ampliaciones de instalaciones y encargó equipamiento a medida. Cada compra apretaba más el lazo que aún no sentía. El 17 de abril de 2012, una fecha ahora grabada en la memoria colectiva de Dixon. Rita Conwell entró confiada en el ayuntamiento como había hecho miles de veces antes. Se encontró con agentes del FBI esperándola, con las insignias a la vista y órdenes federales en la mano. Su rostro pasó de la confusión al shock, mientras décadas de engaño se derrumbaban en un instante. Mientras los agentes escoltaban a la controladora esposada ante colegas atónitos, los empleados de Dixon observaban con incredulidad cómo 29 años de identidad profesional se hacían añicos ante ellos.
La guardiana fiscal de confianza y la estafadora criminal se fundían de golpe en una figura imposible, que era conducida a un vehículo federal a la espera. La noticia del arresto de Rita estalló en Dixon como una bomba, destruyendo el sentimiento de seguridad y confianza en el gobierno local de la comunidad. Los vecinos se reunían en las esquinas de las calles y en las cafeterías para digerir la revelación impensable que había cambiado su comunidad para siempre. La verdad salió a la luz con una claridad demoledora. Los déficits presupuestarios que habían obligado a recortes dolorosos, la infraestructura abandonada al deterioro, los servicios nunca prestados, nada de eso había sido necesario. Mientras Dixon luchaba, creyéndose víctima de las circunstancias económicas y retrasos en los pagos estatales, el verdadero depredador había estado en medio de ellos, drenando meticulosamente su futuro gota a gota, año tras año, década tras década. El 14 de noviembre de 2012, Rita Kunwell se presentó ante el juez federal Philip G. Reinhardt en Rockford, Illinois, y pronunció una sola sílaba que los residentes de Dixon ansiaban oír: culpable. La palabra salió de los mismos labios que durante décadas habían asegurado a la comunidad que las dificultades financieras estaban fuera de su control. 3 meses después, el 14 de febrero de 2013, día de San Valentín, el juez Reinhardt impartió la primera dosis de justicia a Dixon. La condenó a 19 años y 7 meses en una prisión federal, casi el máximo de 20 años, diciéndole a Kunwell con precisión gélida: mostraste mucho más pasión por el bienestar de tus caballos que por la gente de Dixon a la que representabas. Además de la cárcel, el tribunal ordenó a Kunwell pagar una restitución de $53.740.394. Esa precisión quirúrgica solo acentuaba la naturaleza calculada de sus delitos, cada cifra representando no solo dinero robado, sino servicios públicos amputados. El Servicio de Mariscales de Estados Unidos organizó una serie de subastas para liquidar el imperio mal ganado de Kunwell. Sus caballos campeones se dispersaron por todo el continente. Su joyería se vendió en pujas anónimas en línea. Sus vehículos de lujo fueron adquiridos por compradores ansiosos. Sin embargo, los $9,5 millones recuperados suponían menos de 20 céntimos por cada dólar robado. Dixon buscó justicia más allá de los tribunales penales, presentando demandas civiles contra los guardianes profesionales que les habían fallado. Los auditores de la ciudad y su banco principal, cuya negligencia había permitido el fraude, acordaron un acuerdo de $40 millones. Esos fondos no podían curar las heridas psicológicas de la comunidad, pero sí empezar a abordar 2 décadas de mantenimiento pospuesto. Las ondas de choque del escándalo transformaron la gobernanza municipal en todo Illinois. Pueblos y ciudades implementaron controles financieros rigurosos, dividieron responsabilidades que habían estado peligrosamente concentradas y exigieron firmas de autorización múltiples. Dixon en sí experimentó una transformación radical. Los votantes en 2015 depuraron por completo la estructura de liderazgo de la ciudad y pasaron a un modelo de gobierno con gerente municipal. La comunidad herida decidió que ningún depredador futuro encontraría sistemas tan vulnerables para explotar. Tras cumplir 8 años y medio, menos de la mitad de su sentencia, Kunwell fue liberada a confinamiento domiciliario en agosto de 2021 durante la pandemia de COVID-19. Este giro reabrió heridas apenas cicatrizadas para los residentes de Dixon, que habían calculado que permanecería entre rejas hasta 2029. El 12 de diciembre de 2024, en un último revés que para muchos sintió como una segunda traición, el presidente Joe Biden conmutó la sentencia de Kunwell. Esto formaba parte de una acción más amplia que afectaba a casi 1.500 delincuentes no violentos colocados en confinamiento domiciliario durante la pandemia. El gerente municipal de Dixon, Danny Langloss, capturó el renovado dolor de la comunidad. Esto es una completa farsa judicial y un insulto directo a toda nuestra comunidad.
Los más peligrosos no son aquellos que eligen un bando, son los que los eligen todos. Y en la vibrante escena social de la París de los años 20, Florence Gould dominó esta sutil coreografía, pasando de ser la hija de un editor de San Francisco a heredera de ferrocarriles, coleccionista de arte y mediadora cultural, cuyo poder se extendería por continentes y resistiría guerras. De hecho, sus famosos salones albergaban a artistas e intelectuales, oficiales nazis y combatientes de la resistencia, mientras jugaba un arriesgado juego de supervivencia que al final le traería tanto infamia como una influencia cultural perdurable. En el episodio de hoy, no les contamos solo otra historia de una anfitriona social atrapada en el fuego cruzado de la historia. Les narramos la de una mujer que vio oportunidades en el caos, que comprendió que en tiempos de guerra, la moralidad se convierte en un lujo que pocos pueden permitirse, tal como vamos a describir. Florence Gould, la socialité estadounidense que se adueñó de París. El tintineo rítmico de los tranvías de cable resonaba por el distrito financiero de San Francisco en 1895, cuando Maximilien Lars, un editor francés que había mudado a su familia a América, dio la bienvenida a su hija Florence a un mundo lleno de contrastes brutales. La ciudad, encaramada entre la frontera salvaje y la sociedad civilizada, reflejaba a la perfección las dualidades que acabarían marcando la extraordinaria vida de su hija. Desde sus primeros años, la joven Florence vivió en dos mundos. En la casa familiar de San Francisco, su madre preservaba las tradiciones de su herencia francesa, actuando como puente entre el viejo continente y el nuevo. El hogar de los Lars funcionaba con una mezcla curiosa de costumbres americanas y francesas, y Florence absorbía ambas culturas con una facilidad impresionante. A los 10 años, ya podía pasar sin problemas de las maneras refinadas francesas a la franqueza americana, una habilidad que le sería de gran utilidad en las décadas siguientes. El terremoto de 1906 que arrasó San Francisco marcó un momento clave en el desarrollo de Florence, cuando las llamas devoraron los barrios más elegantes de la ciudad, y la niña de 11 años contempló cómo se transformaba su mundo. Ver a los ciudadanos más ricos de San Francisco convertidos en refugiados le dejó una huella imborrable. Años después, sus amigos recordaban cómo ella mencionaba a menudo esa mañana en que aprendió que sobrevivir a veces implica saber cuándo abandonar un barco que se hunde. La educación de Florence reflejaba su doble herencia. Sus estudios en San Francisco le dieron una base en la cultura americana, mientras que las conexiones familiares francesas la mantenían unida a sus raíces europeas. Su ingenio rápido y su memoria prodigiosa la convirtieron en una alumna natural de la naturaleza humana. Los profesores destacaban su capacidad poco común para detectar y aprovechar oportunidades sociales, aunque lo expresaban con términos más comedidos. Al ir creciendo, Florence desarrolló una belleza impactante que casaba con su enfoque calculado de la vida. El fin de la Gran Guerra en 1918 abrió nuevas puertas para una joven con su ambición. Sintiéndose limitada por la sociedad de San Francisco y anhelando horizontes más amplios, tomó una decisión audaz que cambiaría el rumbo de su existencia. Zarpó hacia Francia, en teoría para trabajar como enfermera en las secuelas del conflicto, aunque sus verdaderas aspiraciones iban mucho más allá de la ayuda humanitaria. En París se reinventaría por completo, hasta el punto de modificar la ortografía de su apellido a Lacaze para darle un toque más aristocrático. Lo que empezó como una aventura temporal se convirtió en una saga de décadas que escandalizaría a la sociedad europea. Al dejar atrás las costas conocidas de San Francisco, pocos imaginaban que esta hija de un editor francés se transformaría en una de las expatriadas americanas más notorias de París, o que su camino se cruzaría pronto con el de Frank J. Gould, heredero de una de las mayores fortunas ferroviarias de América. Las columnas sociales anotaron su partida como un suceso menor, pero nadie podía prever la historia extraordinaria que se desplegaría una vez que Florence pisara la París de posguerra. Mientras navegaba hacia Europa, abandonando la identidad americana que había construido con tanto cuidado, llevaba consigo una ambición que remodelaría tanto su destino como el panorama social de la Riviera francesa.
La París de posguerra vibraba con una energía electrizante que encajaba a la perfección con Florence Lars. Llegada como enfermera, pronto cambió su uniforme por lentejuelas, encontrando empleo como vedette en los nightclubs más brillantes de la ciudad. Ya bien conectada en la sociedad parisina, se movía con soltura entre los círculos artísticos y las élites sociales, tejiendo una red que le serviría durante décadas. Fue en esa atmósfera embriagadora cuando el camino de Florence se cruzó con el de Frank J. Gould, heredero de la inmensa fortuna ferroviaria de los Gould, y con 18 años más que ella. Su noviazgo se desarrolló sobre el telón de fondo de la París de los años 20, culminando en su boda en 1923. Aunque Florence ya se había consolidado en la sociedad francesa, el apellido y la fortuna dorada que aportaba ese matrimonio le dieron un peso considerable a su posición social, abriendo puertas a nuevas ambiciones. Los recién casados compartían una pasión por la cultura francesa, sobre todo por las artes. Juntos empezaron a formar una impresionante colección de pinturas impresionistas francesas. Esa admiración mutua por el arte fino se convirtió en un pilar fundamental de su relación. Sus reuniones sociales ganaron fama por esa mezcla perfecta de debates intelectuales y aprecio artístico, atrayendo a escritores, artistas y músicos, junto con diplomáticos e industriales. El Hotel Provençal representó otro paso en el ascenso de Florence por la sociedad francesa. Situado en lo alto del Mediterráneo, en Juan-les-Pins, el establecimiento encarnaba todo lo que Florence quería lograr. Un refugio sofisticado donde la élite internacional pudiera relacionarse sin restricciones. Bajo su dirección, el lugar se transformó en un punto de encuentro donde europeos con títulos bailaban hasta el amanecer con estrellas de Hollywood y las barreras culturales se disolvían en el cálido aire mediterráneo. Su matrimonio con Frank J. Gould funcionaba en términos poco convencionales. Ese pacto les permitía a ambos una gran libertad personal, en sintonía con las actitudes liberales de sus círculos artísticos y sociales. Florence se movía por la sociedad parisina con total confianza, su encanto e inteligencia convirtiéndola en una presencia codiciada en los eventos más exclusivos. A lo largo de los años 20, Florence y Frank siguieron ampliando su influencia en la sociedad francesa. Su colección de arte en expansión reflejaba tanto su gusto refinado como su comprensión del valor cultural del arte. Forjaron lazos estrechos con dueños de galerías y artistas, posicionándose como mecenas importantes de las artes en Francia. Cuando la década tocaba a su fin y la incertidumbre económica se cernía sobre Europa, Florence ya había afianzado su lugar en la sociedad francesa. Sin embargo, incluso mientras presidía su mundo sofisticado de arte y cultura, se gestaban cambios más siniestros en el continente. La mujer que había navegado con tanto éxito las complejidades de la alta sociedad parisina estaba a punto de enfrentarse a desafíos sin precedentes, que pondrían a prueba no solo su legendaria adaptabilidad, sino que la obligarían a tomar decisiones que resonarían a lo largo de la historia. Cuando las fuerzas alemanas entraron en París en junio de 1940, la mayoría de los americanos ricos huyeron de la ciudad. Florence Gould no estaba entre ellos. En lugar de buscar un pasaje de vuelta a casa, ella aprovechó las oportunidades oscuras que traía la ocupación. Mientras París se adaptaba al control alemán, el Salón de Florence se convirtió en algo mucho más importante que una simple reunión cultural. Pasó a ser un centro de colaboración con el nuevo régimen. Todas las tardes de miércoles, las puertas de su apartamento se abrían para una reunión que reflejaba su clara lealtad a las fuerzas ocupantes. Aunque intelectuales franceses como Jean Cocteau, Marcel Jouandeau y Jean Paulhan seguían asistiendo, ahora compartían el espacio con oficiales alemanes, incluido el escritor Ernst Jünger. No eran encuentros literarios inocentes, sino eventos calculados donde Florence cultivaba relaciones que resultarían financieramente ventajosas bajo el nuevo orden. Su colaboración iba mucho más allá de organizar salones. Mientras otros negocios en París luchaban bajo el peso aplastante de la ocupación,
Las empresas de Florence prosperaban gracias a su disposición a participar en esquemas financieros que apoyaban los intereses nazis. Sus operaciones incluían actividades de lavado de dinero que más tarde atraerían un escrutinio intenso por parte de los investigadores. Los lujos que fluían por sus establecimientos durante años de privaciones generalizadas hablaban de la profundidad de su cooperación con las autoridades de ocupación. El crecimiento de su colección de arte en ese período reflejaba los aspectos más sombríos de la ocupación. Mientras los coleccionistas judíos se veían forzados a huir o a enfrentar la deportación, Florence adquiría nuevas piezas en circunstancias que después levantarían serias dudas sobre su procedencia. El mercado del arte bajo la ocupación brindaba oportunidades a quienes estuvieran dispuestos a ignorar el costo humano de sus adquisiciones, y Florence demostró una notable voluntad para pasar por alto tales preocupaciones éticas en pos de expandir su colección. Sus actividades financieras durante esos años revelaban un patrón de colaboración deliberada. El dinero circulaba por sus diversas empresas en apoyo a los intereses nazis, tejiendo una red compleja de transacciones que más tarde captaría la atención de los investigadores. Aún así, incluso mientras participaba activamente en la economía de la ocupación, ella conservaba su característica actitud enigmática de esfinge, tratando esas acciones como decisiones de negocio puras en lugar de las elecciones morales que en realidad eran. Cuando la liberación se acercaba en 1944, la posición de Florence se volvía cada vez más precaria. Al aproximarse las fuerzas aliadas a París, sus años de colaboración con las fuerzas de ocupación la ponían en un peligro grave. Los primeros momentos tras la liberación, las autoridades francesas iniciaron una investigación sobre el papel que ella había jugado durante los años de ocupación y se enfrentó a posibles cargos por alta traición. Aunque al final evitó la condena por falta de pruebas suficientes para un juicio, más que por algún astuto movimiento de su parte, esa pesquisa dejó una sombra prolongada sobre su imagen. Los documentos relacionados con sus actividades de la guerra se acumularon en bancos suizos, formando un rastro en papel que acabaría por desvelar la magnitud de su colaboración con el régimen de ocupación. Mientras París salía de la oscuridad de la ocupación, Florence Gould tuvo que lidiar con la supervivencia en una ciudad ansiosa por castigar a los colaboracionistas. Pero incluso mientras se esforzaba por alejarse de lo que había hecho en la guerra, las pruebas de sus decisiones en aquellos años sombríos ya estaban resguardadas con seguridad en las bóvedas suizas. Documentos que en última instancia pondrían al descubierto la verdadera naturaleza de su relación con el régimen nazi. La liberación de París en 1944 obligó a Florence Gould a hacer frente a las consecuencias de su colaboración durante la guerra, a pesar de las investigaciones sobre sus actividades con oficiales nazis y los posibles cargos por traición que pendían sobre ella. Inició una campaña calculada para rehabilitar su reputación mancillada. La estrategia que ideó dependía en gran medida de la filantropía cultural para ocultar su pasado bélico. Su salón prosiguió, aunque su esencia había quedado irreversiblemente al descubierto por los años de ocupación. La misma sala que había albergado a oficiales alemanes ahora actuaba como un testimonio de sus instintos de supervivencia, más que de un liderazgo cultural auténtico. Aunque algunas figuras literarias como Paul Lotto y Jean-Paul Hahn seguían acudiendo, su presencia no borraba el recuerdo de sus vínculos de la guerra, y las reuniones ahora cargaban con el peso de la historia reciente. A pesar de los intentos por desviar las conversaciones hacia otros temas, la considerable fortuna de Florence, amasada a través de operaciones financieras controvertidas y blanqueo de dinero para intereses nazis, le brindó los recursos para su intento de rehabilitación. En lugar de sufrir la ruina económica que azotó a muchos colaboracionistas, utilizó sus medios para fundar la Fundación Florence Gould. Esta organización, centrada en el intercambio cultural francoamericano, suponía un esfuerzo deliberado por distanciarse de sus acciones de la guerra. La creación de premios literarios se convirtió en el pilar de su plan para gestionar su reputación. El Premio de la Crítica, el Premio Roger Nimier de Literatura
el premio de poesía Max Jacob y galardones para grabado y composición musical, todos se instituyeron con la clara intención de presentarse como mecenas de la cultura francesa en vez de como colaboradora de la guerra. Estos premios, aunque sinceros en su apoyo al arte, cumplían asimismo un propósito clave en su campaña general de recuperación de imagen. Frank J. Gould, que había pasado gran parte de la guerra en Estados Unidos, vio cómo su propia reputación se veía afectada por asociación con las actividades de Florence. Su matrimonio, siempre de conveniencia más que por convención, siguió ofreciendo beneficios mutuos, incluso mientras vivían vidas cada vez más separadas. Florence conservó el apellido Gould, consciente de su utilidad para mantener su posición social, a pesar de las sombras de las investigaciones bélicas. Para los años 50, la filantropía estratégica de Florence había logrado cierto éxito en desviar la atención pública de sus actividades de la guerra, aunque no podía eliminarlas por completo. Las pesquisas sobre su colaboración con oficiales nazis y sus operaciones financieras seguían formando parte del registro público, incluso mientras ella se afanaba en construir una nueva identidad como benefactora cultural. Su supervivencia y su influencia continuada decían más sobre el poder del dinero para diluir la memoria histórica que sobre cualquier redención de su carácter. Las pruebas de sus elecciones en la guerra permanecían claras y documentadas, sin necesidad de descubrimientos futuros para revelar su alcance. La mujer que había colaborado activamente con las fuerzas de ocupación no se transformaba tanto como intentaba erigir una narrativa paralela a través de la filantropía institucional. A medida que se acercaba a sus últimos años, Florence comprendió que, aunque su fundación pudiera influir en la vida cultural durante generaciones, nunca lograría ocultar del todo la realidad de sus decisiones bélicas. Las décadas venideras decidirían si su estrategia calculada de mecenazgo cultural triunfaría en eclipsar su colaboración documentada con el régimen nazi. Pero antes tendría que asegurarse de que su narrativa posbélica, construida con tanto cuidado, resistiera el peso de la verdad histórica que ninguna cantidad de donaciones filantrópicas podía borrar. El sol mediterráneo proyectaba sombras alargadas a través de las ventanas de la villa costera de Florence Gould a principios de 1983. A sus 87 años, conservaba la presencia imponente que había marcado su vida, aunque el tiempo empezaba a dejar su huella inevitable. La mujer que había sobrevivido a guerras, escándalos y casi a un proceso judicial, ahora se enfrentaba a su mayor reto, el juicio mismo de la historia. Su nombre figuraba en las salas de museos, premios literarios y fundaciones culturales por toda Francia y Estados Unidos. La Fundación Florence Gould, creada con fondos que los investigadores habían vinculado desde hacía tiempo a la colaboración durante la guerra, seguía promoviendo el intercambio cultural francoamericano. Los mismos registros financieros que casi la habían llevado a ser procesada por traición ahora servían como testimonio permanente de sus acciones en la época de la ocupación. La colección de arte que había acumulado durante los años de guerra, gran parte adquirida a coleccionistas judíos obligados a vender bajo coacción, reflejaba tanto su gusto estético como su naturaleza oportunista. Aunque algunas piezas acabaron en museos prestigiosos, las circunstancias de su obtención seguían siendo una parte indeleble de su procedencia, un hecho bien documentado por las investigaciones de posguerra. Fiel a su estilo, Florence se mantuvo inquebrantablemente sin arrepentimientos por su pasado. Nunca se había pronunciado públicamente sobre las acusaciones de colaboración con los nazis, optando en cambio por un silencio calculado respecto a sus actividades bélicas. Las pruebas, desde los registros financieros hasta los testimonios de testigos, hablaban por sí solas sin necesidad de sus comentarios. El 28 de febrero de 1983, Florence Gould falleció en su villa del Mediterráneo, dejando un legado tan complejo como la mujer que lo había forjado. Su testamento, que destinaba millones a instituciones culturales, no representaba tanto un último intento de gestionar su reputación como la culminación de un patrón largamente establecido
de usar el mecenazgo cultural para conservar su posición social. A pesar de las controversias bien documentadas tanto en la vida como en la muerte, Florence Gould siguió siendo un enigma, una superviviente cuya determinación por perdurar la había llevado a una colaboración documentada con las fuerzas de ocupación. Su historia no servía como testimonio de reinvención, sino como prueba de que la riqueza y el mecenazgo cultural podían eclipsar a menudo incluso las actividades bélicas más turbias. Los salones que había albergado, el arte que había reunido en circunstancias cuestionables y los premios culturales que había fundado asegurarían que su nombre perdurará, aun cuando el registro histórico continuara documentando con claridad los aspectos más oscuros de su relato. Los hechos de la vida de Florence Gould, su colaboración, sus adquisiciones de arte a coleccionistas judíos perseguidos, sus tratos financieros con oficiales nazis, permanecían preservados en informes de investigaciones, documentos bancarios y testimonios de testigos. Ella había construido un imperio durante la guerra mediante una colaboración documentada. Había transformado esa riqueza controvertida en influencia cultural y, al final, había dejado una fortuna que perpetuaría tanto su filantropía como su notoriedad mucho después de su muerte. En definitiva, su legado actuaba como un recordatorio crudo de que, en tiempos de guerra, la línea entre supervivencia y complicidad se cruzaba a menudo no por necesidad, sino por elección.